Hola, hoy vamos a hablar sobre la técnica de investigación cualitativa llamada observación participante. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son los tipos de observación participante y sus desventajas? Nuestro equipo está conformado por Juliet Cano, Viviana Álvarez, Fabián Úsuga, Carolina Calle y quien les habla, Andrés González. Los psicólogos siempre hemos intentado estudiar la realidad, ya sea desde dentro o fuera, con el objetivo de analizarla y comprenderla. Así nació la evaluación psicológica, que incluye entre ellas un grupo de técnicas denominadas técnicas de observación. Hoy conoceremos con detalle un tipo en concreto, la técnica de observación participante. A veces, el fenómeno que pretendemos observar requiere que una persona o un profesional se adentre en la realidad del sujeto a observar, para conocer mejor dicha realidad. Vamos a conocer con detalle en qué consiste todo ello. En las técnicas de observación no se provocan respuestas en los sujetos observados, simplemente los fenómenos se dan de forma natural y el experto los observa y estudia. La situación para observar es natural o análoga, por ejemplo, role-playing, tareas cognitivas, test situacionales, entre otros. Existen diversas formas de observación según el objetivo o tipo de investigación, es decir, diversos métodos y técnicas. Algunas de ellas son observación propiamente dicha, técnicas objetivas, autoinformes, entrevistas, técnicas subjetivas, técnicas proyectivas. En cuanto al tipo de observador, existen dos modalidades de observación según el tipo de observación. Observación no participante, por ejemplo mediante el uso de una cámara o cuando el sujeto no se adentra a la realidad observada del sujeto o grupo. Y observación participante. La técnica de observación participante es la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los sujetos observados. Todos ellos se incluyen mutuamente. En ella se recogen datos de manera sistémica y no intrusiva. Sus orígenes se sitúan en la antropología social, una disciplina científica que estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos. Bronisław Malinowski, antropólogo polaco, es considerado el padre de la técnica de observación participante. La observación participante es una forma de acercamiento a la realidad social y cultural de una sociedad o grupo, pero también de un individuo. En ella, el investigador se adentra en la realidad a estudiar junto al individuo o colectivo objeto de estudio. Además de ser un tipo de técnica, es la base de la investigación etnográfica, es decir, del estudio sistemático de personas y culturas, además de un método muy relevante usado en la investigación cualitativa. Así, la investigación etnográfica junto con la observación participante están constituidas por dos elementos ya mencionados: el investigador, el yo, y el grupo, el otro. Se tiene en cuenta la perspectiva del sujeto observado junto al observador para llegar a conocer la realidad objetiva de la forma más fiable posible. La técnica de observación participante se emplea cuando se quiere estudiar la realidad social en su conjunto, de forma holística, pero con el fin de concretar un problema que por el momento desconocemos. Es decir, muchas veces se utiliza esta técnica cuando aún no existe el problema definido, precisamente para identificarlo y concretar sus dimensiones. Puede ser que tenga una idea previa del ámbito o problema, pero que se debe concretar con más precisión. También se emplea cuando se trata de problemas donde otras técnicas de investigación no se pueden practicar. Por ejemplo, se ha usado en cárceles, sociedades primitivas, zonas marginales. Por otro lado, se emplea en casos donde se quiere estudiar con detalle, de forma directa y en vivo, el sujeto o sujetos a observar. Por ejemplo, el comportamiento de un niño con trastornos de conducta en casa o en el aula.
En las técnicas de observación participante, el instrumento de recogida de datos es el propio investigador. El empleo de este tipo de técnicas debe ser flexible y adaptado a la situación. Así, el investigador seleccionará un conjunto de informantes que deberá observar y con los que deberá interactuar. El investigador también podrá aplicar técnicas como las entrevistas, encuestas, revisión de documentos, etc. En el diario de campo, el investigador irá anotando las impresiones de lo que va viviendo y observando para posteriormente organizarlo y analizarlo. El diseño de la investigación se va elaborando a medida que avanza la investigación. Primero, se entrará en el campo de estudio para saber poco a poco qué preguntas hacemos y cómo las hacemos. La técnica de observación participante puede ser de dos tipos según el tipo de observador. Primero, observador ajeno y técnico. En este tipo, la objetividad y exactitud son más altas, pero también aumenta la reactividad del sujeto. Tiene poca validez ecológica, es decir, es difícil generalizar los resultados al contexto natural, más allá de en condiciones de laboratorio. Por ejemplo, en la observación que hace un psicólogo en consulta. 2. Observador allegado. La reactividad es más baja porque el observador es alguien cercano al sujeto observado, alguien de su entorno, por ejemplo los padres. Por otro lado, aquí los sesgos de observación son mayores que en el anterior. Una desventaja se relaciona con el papel que otorga el investigador a los sujetos, protagonistas de acontecimientos socioculturales, que pasan a ser tratados como informantes, en lugar de ser considerados como agentes sociales que se definen como personas cuyas prácticas permiten construir y deconstruir los acontecimientos. Esto incidiría en la producción de datos, puesto que ciertas prácticas de los que los agentes sociales realizan en su cotidianidad podrían ser sustituidas por las declaraciones de los informantes claves. Es más, el diálogo directo e individual con relación al posicionamiento de poder e influencia que puede adquirir el investigador puede desencadenar que la persona con la cual se conversó entregue información según lo que considere que el profesional desea escuchar. Esto iría en deterioro del nivel de verdad de las declaraciones de las personas.